Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así el texto sagrado: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. He puesto por título a esta reflexión, a este mensaje, el pueblo de Dios y su misión. El pueblo de Dios y su misión. En esta porción que hemos leído de la Sagrada Escritura podemos ver algo acerca de la misión del pueblo de Dios, que es la Iglesia de Cristo. Ahora, si usted nota bien, en estos términos utilizados por el apóstol Pedro, verá que hace referencia a los creyentes, a la Iglesia de Cristo. Pero esta terminología que usa el apóstol Pedro está basada en algunos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, os invito a abrir vuestras Biblias en el libro del Deuteronomio, capítulo 7. Libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 en adelante. Notad lo que dice aquí la Escritura. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amados hermanos, tomemos un minuto para poner en silencio los móviles, ¿sí? O apagarlos si es necesario. La palabra de Dios merece un respeto muy sublime, ¿sí? Cuando llegamos aquí, ya no es tiempo ni siquiera de mirar el teléfono, ¿sí? Vemos en Deuteronomio capítulo 7 cómo se habla de Israel como un pueblo escogido por Dios, un pueblo santo. Y aquí, en Primera de Pedro, vemos que Pedro usa esa terminología del Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Dios en la presente dispensación, la Iglesia de Cristo. Ahora, el pueblo de Dios ya no solamente es el pueblo de Israel, es un pueblo que lleva en sí una multitud de naciones, de pueblos, de culturas, de etnias. Ahora bien, amados hermanos, en la literatura del Antiguo Testamento vemos cómo Dios, de forma soberana, escogió a un pueblo. Y este pueblo es la nación de Israel. Dios escogió a Israel de entre todos los pueblos, de entre todas las culturas, de entre todas las civilizaciones del mundo antiguo. Y uno se pregunta, ¿y por qué a Israel y no a otro pueblo? Porque si analizamos la historia, veremos que Israel era un pueblo insignificante en el mundo antiguo. Había otros pueblos mucho más poderosos, mucho más renombrados en la tierra. Pero Dios escogió a Israel. ¿Por qué? Pues no lo sé. Nadie lo sabe en realidad. Simplemente podemos decir que Dios es soberano. Dios es soberano y hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, y Él no debe rendir cuentas a nadie, porque Él es el único Dios soberano. Dios escogió a Israel con un propósito bien particular, para que fueran participantes especial de su plan redentor, de su plan salvífico. Como todos bien saben, amados hermanos, Israel debía cumplir la misión de ser luz a las demás naciones, ¿sí? Debía dar luz de la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Dice un autor llamado Larry Pater, un misionólogo, dice así: el llamamiento de Israel es la misión de Dios. El llamamiento de Israel es
a la misión de Dios. Israel tenía la labor misionera. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía una labor misionera. Dios llamó a Israel para que mostrase el poder, el honor, la compasión y la gloria de Dios a las naciones de este mundo. Ahora bien, cuando leemos la historia de Israel, narrada, escrita en las páginas del Antiguo Testamento, podemos ver que Israel fracasó en su misión. Cuando leemos la historia bíblica, vemos de que Israel fue infiel a Dios a lo largo de su historia. Fue rebelde a Dios. Y en muchos períodos de su historia no dio testimonio como debía dar de la verdad de Dios. Ahora bien, amados hermanos, cuando pasamos al Nuevo Testamento, vemos que Dios ha hecho algo maravilloso. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios habla del misterio, un misterio que es la iglesia. Ahora, la iglesia, según Pablo en Efesios capítulo 3, es un misterio. Ahora, ¿qué es un misterio en términos bíblicos? Bueno, amados hermanos, un misterio en términos bíblicos no es un misterio como hoy hablamos nosotros, algo misterioso. Es algo distinto en la Biblia. En la Biblia un misterio es una verdad que ha estado oculta por siglos, pero que ha sido revelada ahora por Dios a los apóstoles y profetas en tiempos del Nuevo Testamento. Y por tanto la iglesia como tal es un misterio, según Pablo. ¿Y cuál es el misterio? El misterio es la verdad de que tanto judíos como gentiles forman un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Amados hermanos, en la presente era, en la presente dispensación, la iglesia, conformada por personas de todo pueblo, de toda cultura, de toda etnia, es hoy el pueblo de Dios. Un pueblo escogido por Dios y para su gloria. Ahora el apóstol Pedro nos dice en el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido. Somos pueblo escogido por Dios. La iglesia no es un accidente histórico. Algunos leen la Biblia y piensan que la iglesia es un accidente histórico. Como que Israel rechazó al Mesías y ahora hay que inventar la iglesia. Y fue un accidente. Amados hermanos, esa idea no tiene ninguna base bíblica. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, especialmente su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol Pablo que Dios nos escogió en Cristo, nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo, amados hermanos, antes de que Dios crease el universo, antes de que Dios crease cielos y tierra, Dios escogió un pueblo, que es su iglesia. Por tanto, la iglesia forma parte del plan eterno de Dios. En la eternidad pasada, como dicen algunos teólogos, Dios ya escogió a su iglesia. Nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, aunque nos parezca algo raro e imposible, algo muy profundo, hemos sido escogidos por Dios, directamente escogidos por Él. Esta doctrina de la elección a veces choca, ¿verdad? Choca a muchos. ¿Cómo es posible que Dios escoja? Es una verdad bíblica, no podemos negarlo. Efesios 1:4, léalo en casa. Según nos escogió en Él, el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. No es que Dios te ha escogido hace un rato o hace 20 años. Eso no lo enseña la Biblia. Dios en su gracia, Dios en su soberanía absoluta nos escogió antes de la fundación del mundo. Por tanto, somos el pueblo de Dios, un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro también en su carta primera, en esta carta, en el capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, en el versículo 2 dice: elegidos
según la presciencia de Dios Padre. Dios nos cogió según su presciencia antes de la creación del universo. La Iglesia, por tanto, es linaje escogido. Somos también real sacerdocio. ¿Qué es esto tan extraño? Real sacerdocio. Nosotros hablamos de la Iglesia Católica, que el sacerdocio que ellos presentan es algo antibíblico. Y es cierto, no tiene base bíblica lo que ellos hacen. Pero aquí el apóstol Pedro nos dice que somos real sacerdocio. Amados hermanos, amada Iglesia, los creyentes, aquellos que han sido salvos por gracia de Dios, aquellos que están en Cristo, somos sacerdotes en un sentido espiritual. Somos sacerdotes en un sentido espiritual. Ya no hace falta ofrecer sacrificios de animales, como en el antiguo pacto, como estaba prescrito en el código mosaico, en la ley de Moisés. Pero sí, amados hermanos, somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y os invito a Hebreos, abra su Biblia sin temor ninguno, a la epístola a los Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Notad lo que dice el escritor de la epístola a los Hebreos. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí tienes los sacrificios que debes ofrecer como creyente, como sacerdote, en la casa de Dios, que es la Iglesia. Aquí están, amados hermanos, alabanza al Señor. Alabanzas, fruto de labios que confiesen, que glorifiquen al Señor, pero también hacer el bien. Esto parece que no es un sacrificio, ¿verdad? Que parece ser que no es una ofrenda agradable a Dios. Pues lo es, amada Iglesia, hacer el bien y de la ayuda mutua, ayudar a los demás. Son sacrificios aceptables que dan gloria a Dios. Ahora, también nos presenta el escritor de Hebreos cómo Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y Él, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio en la cruz del Calvario, ganó nuestra salvación. Hizo posible nuestra redención. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Solamente con una ofrenda, con un solo sacrificio, un sacrificio perfecto, sublime, expiatorio, vicario y suficiente para hacer posible nuestra redención. Por tanto, somos real sacerdocio. Debemos presentar estos sacrificios espirituales que son agradables al Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos nación santa. Cuando Dios redimió, cuando Dios salvó a Israel de la esclavitud egipcia, Dios dijo a Israel lo siguiente: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sí? Y en el libro de Levítico, en el capítulo 11, versículo 45, Dios dice a su pueblo Israel las siguientes palabras: seréis pues santos, porque yo soy santo. Y amada Iglesia, esto no es un consejo. Muchas veces lo digo, Dios no es un médico, no es un psicólogo, no es un sociólogo, no es un político, no es un educador social. Dios es el soberano. Y Dios no da consejos a nadie. Dios nunca da consejos. Dios da mandamientos para que el hombre obedezca al Dios soberano. Y esto no es una opción. Si quieres, vive en santidad. Bueno, el Dios soberano te ordena, nos manda a vivir en santidad de vida.
Y esto también lo expresa el apóstol Pedro en esta misma epístola, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice Pedro: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todos los aspectos, en todas las áreas de tu vida, amado hermano, debes vivir en santidad. Y el apóstol Pedro cita Levítico 11, 45, y dice: porque escrito está, y hace referencia a Levítico, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. Y Él manda a su pueblo escogido por gracia a vivir en santidad. Ahora, Dios es santo de una forma que usted y yo no podemos serlo jamás. Isaías capítulo 6 dice que los serafines expresan santo, santo, santo. Y muchos dicen por ahí que Dios es el Dios 3 veces santo. Por eso no es lo que dice el texto. Dios no es 3 veces santo. Esa santo, santo, santo en el hebreo es un superlativo. Es la expresión máxima de la palabra, lo cual significa que Dios es santísimo. Dios es infinito en santidad. Amén. No solamente 3 veces, sino infinitamente santo. Usted y yo no somos infinitamente santos, somos pecadores. Pero también somos santos en Cristo. A veces, y esto quiero corregirlo, porque a veces pasa que decimos aquí o en la calle: yo no soy ningún santo. ¿Sí? ¿A que lo decimos alguna vez? Bueno, yo no lo digo. Espero que tampoco lo diga un cristiano verdadero. Somos santos en Cristo, lo dice la Biblia. Cuando Pablo escribe a sus cartas, a los Efesios, a los Colosenses, ¿cómo comienza? Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles que están en Éfeso. ¿Sí? Pablo se dirige a los cristianos como santos en Cristo. ¿Sí? Por tanto, somos santos en Cristo, aunque también es verdad que somos pecadores, ¿verdad? Y aún mora en nosotros esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída por el pecado. Pero somos santos en Cristo, porque somos nación santa, porque hemos sido apartados por Dios. Hemos sido apartados por Dios y para Él del mundo y del pecado. Dios nos escogió, nos sacó del mundo y del pecado, y ahora ya vivimos para Él, para su gloria. Somos santos posicionalmente en Cristo. Ahora bien, todo creyente nacido de nuevo, salvo por gracia, ya es santo en Cristo, posicionalmente. Pero también es verdad, amado hermano, que la Escritura nos insta a vivir en santidad. ¿Cuándo? Siempre. Hasta que partamos con el Señor, hasta que entremos en gloria. Cada día debemos vivir en santidad. Y aquí entra lo que se conoce como la santidad progresiva. Santidad progresiva. Debemos andar en santidad todos los días de nuestra vida aquí en esta tierra. ¿Y qué es vivir en santidad? Vivir en santidad es apartarse del pecado y vivir para la gloria de Dios. ¿Y cómo lo puedo hacer? Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, viviendo conforme a la Biblia. Si no lees la Biblia, si no estudias la Biblia y si no vives la Biblia, no estás viviendo en santidad. No estás viviendo en santidad. Que no te engañe nadie. Salmo 119, 9. Dice la Escritura: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él responde: con guardar tu palabra. O sea, ¿cómo podemos vivir en santidad? Con guardar la palabra de Dios. Y Cristo dice en Juan 17, en esa oración sumo sacerdotal, Cristo, dirigiéndose al Padre, dice: santifícalos, a los suyos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por tanto, no vas a vivir en santidad si no dedicas tiempo a buscar al Señor en oración y a buscar al Señor en su palabra. Hermano, hermana, no hay más. Tú busques otras cosas que no son bíblicas. Tenemos dos armas para tener comunión con Dios y para vivir en santidad: la oración y la meditación de la palabra de Dios. Pero no basta con leer la Biblia y estudiarla mucho, estudiar hebreo, griego, teología profunda, avanzada.
Eso es absurdo si no vivimos conforme a la teología que estudiamos. Debemos conocer al Dios de la Biblia para vivir conforme a su santa palabra. Por tanto, somos nación santa, un pueblo santo que vive para el Señor y para su gloria. También somos un pueblo adquirido, dice el apóstol Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios. La iglesia de Cristo se compone del pueblo de Dios. Ahora, esta imagen, esta figura utilizada por el apóstol y por los escritores del Nuevo Testamento, esta imagen de pueblo de Dios hace referencia o pone énfasis en la iniciativa de Dios de escoger un pueblo para su gloria. Dios ha escogido un pueblo para su gloria. Somos pueblo adquirido, es decir, somos posesión de Dios. Somos posesión, somos propiedad exclusiva y privada de Dios. Amén. Recuerda algo importante, amado hermano. La Escritura nos enseña que hemos sido comprados por precio. Hemos sido comprados por precio. ¿Sabes a qué precio hemos sido comprados? A precio de sangre. Por la sangre preciosa de ese Cordero sin mancha, santísimo, inocente, nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha comprado en la cruz del Calvario, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Por tanto, ya no somos nuestros, somos de Él. Somos pueblo adquirido por Dios. Ahora, a continuación, el apóstol Pedro señala la tarea, expresa la misión de este pueblo que ha sido escogido, que es nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. El apóstol presenta la tarea, la misión de este pueblo. Notad lo que dice al final del versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es una de las misiones principales del pueblo de Dios en la presente dispensación. Si alguien le pregunta, bueno, ¿para qué existe la iglesia? ¿O cuál es la misión de la iglesia? Yo, después de leer la Biblia y estudiar teología, veo que la iglesia tiene una misión triple en esta tierra, en este mundo. Una misión triple. En primer lugar, glorificar a Dios. Dios lo hace todo para su gloria. Dios creó cielos y tierra para su gloria. Dios salva a hombres y mujeres para su gloria. Dios va a destruir este cielo y esta tierra y va a crear cielos nuevos y tierra nueva para su gloria. Por tanto, la iglesia tiene como misión principal dar gloria al Señor Dios eterno. En segundo lugar, la iglesia tiene la misión de edificar a los creyentes. ¿Sí? Edificarlos y prepararnos para el ministerio. Y en tercer lugar, y no menos importante, la misión de evangelizar, de predicar el evangelio a los perdidos. Hay muchos que viven sin Cristo y viven a nuestro alrededor, vecinos, familiares, amigos, y se mueren para el infierno porque nadie les ha predicado a Cristo. La misión de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad?, de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha escogido, nos ha salvado para servirle a Él. Así lo enseña primera a Tesalonicenses 1:9. Dios te ha salvado para servirle a Él. Pero también, hermano y hermana, Dios nos ha salvado para que nosotros proclamemos por todas partes, para que anunciemos por todas partes las proezas, la gloria, la excelencia, la grandeza y la majestad de este Dios vivo y verdadero. Dice un escritor lo siguiente: en todas partes debemos proclamar las virtudes, los hechos, el poder, la gloria, la sabiduría, la gracia, la misericordia, el amor y la santidad maravillosas de Dios.
y proclamarlo de forma exhaustiva, de forma precisa. No podemos anunciar cosas de Dios que no tengan base bíblica, cuidado. Hay muchos payasos entreteniendo a muchas personas con cosas que no tienen base bíblica, con enseñanzas que son doctrina de demonios. De ahí la importancia de trazar bien la Biblia, de predicar la Biblia fielmente, de exponer fielmente lo que enseña la Biblia y nada más que la Biblia. Y nosotros como iglesia tenemos esta misión tan gloriosa de predicar el Evangelio, de proclamar en este mundo caído la gloria, la grandeza y la majestad del Dios vivo y verdadero. Ahora, preguntémonos, ¿estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos compartiendo las buenas nuevas con otras personas? ¿O qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos regala en su gracia? El Señor nos pedirá cuentas en el día del juicio. Pero, amado hermano, aparte de predicar el Evangelio, que es la tarea más importante, esa proclamación del Evangelio debe ir acompañada con una vida acorde a lo que predicamos. Podemos predicar mucho el Evangelio, pero si vivimos como los impíos, nadie nos va a creer. Y van a pisotear el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cómo vivimos también? ¿Cómo estás viviendo, amado hermano, amada hermana? ¿Vives en santidad? ¿Vives apartado del mundo? ¿Vives para la gloria de Dios? ¿Estamos viviendo como es digno del Evangelio? ¿Con nuestra conducta? ¿Con nuestro estilo de vida en este mundo perdido? Dice el versículo 10, vamos terminando: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado hermano, amada hermana, antes vivíamos en tinieblas, estábamos bajo la potestad del mismo Satanás, pero este Dios admirable, este Dios lleno de bondad y gracia, vino a nuestras vidas y nos salvó por pura gracia. Nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Cristo. Ahora somos súbditos de Cristo. Cristo es nuestro rey. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro dueño absoluto. Estamos en su reino. Somos súbditos de Cristo. Ya no estamos bajo el dominio del diablo. Ya no somos esclavos del pecado, porque hemos sido redimidos. Hemos sido trasladados por Dios al reino de Cristo. Os invito un momento a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta expresión, amados hermanos, esta expresión que aparece aquí, el cual nos ha librado, ¿verdad?, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, implica lo que hemos dicho. Éramos esclavos del pecado. Vivíamos bajo el dominio del mismo Satanás, en tinieblas. Pero Dios, el Padre, nos ha trasladado, nos ha cogido y nos ha llevado al reino de Cristo. Nosotros que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Dios nos hizo aptos. Dios nos hizo aptos, nos capacitó, nos hizo suficientes. Dios nos capacitó, porque nosotros éramos incapaces para salvarnos o para hacer algo en nuestra salvación. ¿Qué puede hacer un cadáver? El apóstol Pablo nos describe en Efesios 2 como muertos en delitos y pecados. Ahora la pregunta, ¿puede hacer algo un muerto?
¿No es verdad? Si Dios no resucita al muerto, no puede hacer nada. Pues usted y yo, y todos aquellos que viven sin Cristo, están muertos en delitos y pecados. Son cadáveres espirituales. Solamente Dios puede darle vida a un muerto. Y nosotros estábamos inhabilitados, incapacitados para hacer algo, para salir de ese estado de muerte en el cual estábamos inmersos. Pero vino Dios a nuestras vidas. Vino Dios y nos sacó de la tumba con su palabra, al igual que con Lázaro. Dios habló su palabra y fuimos resucitados a una vida nueva, en unión vital con el autor de la vida, que es Jesucristo. Hemos sido salvos, llamados, escogidos, y todo es obra de Dios. Oiga bien, la salvación es obra de Dios, desde el principio al fin. Nosotros no hemos hecho nada, solamente hemos creído en Cristo. Y aún así la fe, según Pablo, es don de Dios. Desde la elección en la eternidad pasada hasta la futura glorificación de la Iglesia, todo es obra del poder y la gracia de Dios. No éramos pueblo, vivíamos en este mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero ahora, a través de la obra perfecta de Cristo, en nuestro lugar, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, escogido por Dios, para proclamar por todas partes la gloria, la grandeza, la majestad, el evangelio de este Dios admirable. Ahora bien, si alguien no tiene a Cristo, Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Porque Dios ha determinado un día para juzgar a todos los pecadores, para juzgar a la humanidad pecadora. Todos los pecadores de este mundo, todos aquellos que no son salvos, un día comparecerán ante el juez del universo, que es Cristo, para ser condenados y echados al lago de fuego, que es el infierno eterno. Pero hoy Dios da oportunidad al pecador. Hoy es día de salvación. Si aún no has recibido a Cristo como Salvador personal en tu vida, ven en esta mañana, querido amigo, querida amiga, ven a los pies de Cristo. No hace falta que repitas palabras, eso no tiene base bíblica tampoco. ¿Sí? El apóstol Pablo, cuando predicaba, y el apóstol Pedro, los apóstoles, el mismo Cristo, nadie repetía palabras. ¿Sí? ¿Dónde está eso en la Biblia? Es un invento del hombre. Ven a los pies de Jesús en esta mañana, con un corazón arrepentido y en fe, creyendo en Él como el único Salvador suficiente y Señor de tu vida. Y si lo haces de corazón, al instante, Dios va a perdonar todos tus pecados. Te va a dar el don, el regalo de la salvación y la vida eterna. Por tanto, ven a Cristo, porque mañana puedes morir en un accidente de tráfico, una enfermedad terrible. Pero hoy es día de salvación. Ven a Cristo mientras tenga oxígenos en tus pulmones, y hallarás la vida, y hallarás la salvación. A Dios la gloria, eternamente y para siempre. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, impacte nuestros corazones, Señor, y podamos salir de aquí, Señor, enseñados, instruidos, corregidos, alentados, Señor, y también, Señor, teniendo en mente nuestra misión en esta tierra, Señor. Entre otras cosas, predicar tu evangelio, Señor, predicar tu palabra fielmente, Señor, proclamar también tus proezas, tu gloria, tu majestad, tu santidad a otras personas para que también se rindan a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga esta palabra a nuestros corazones, Señor, y la podamos poner en práctica en nuestra vida personal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, amados hermanos, el culto de hoy.